Nisargadatta Maharaj dijo, el universo entero es la expresión de lo absoluto. Es decir, entonces que lo absoluto es una totalidad. Y esa totalidad es perfección. Es decir, en lo absoluto no existe dualidad, como el bien y el mal. No existe eso. El bien y el mal simplemente es un concepto, un simple concepto. Entonces, si el universo entero, que es conciencia, por eso se le dice conciencia universal, porque esa conciencia universal, que es el universo, es la expresión de lo absoluto, de eso que usted es. Pero todavía hay percepciones donde se ve el mundo como algo malo, como algo malvado, cuando desde la separación se percibe el mundo de esa manera, desde la separación. Recuerda esto, hay percepción, pero no hay un yo percitivo. No hay un yo individual percibiendo. Solo hay percepción. Entonces, lo absoluto es perfección. Su reflejo, su expresión es igual a lo absoluto. Es uno, no son dos. ¿Por qué entonces se percibe errores, maldad, diferencia entre el universo y lo absoluto? Si el mundo es malo, entonces lo absoluto es malo. Porque el universo, que es conciencia universal, es la expresión de lo absoluto. Cuando desde la separación se percibe el mundo así, surgen espontáneamente, surgen las críticas, se juzga, se compara, surge el concepto del bien y del mal, surgen los conflictos, etc. ¿Por qué? Porque el observador es lo observado. No hay dos. El observador es lo observado. No hay división. Pero cuando desde la percepción el observador observa el objeto y se cree separado de eso que está observando, tiene que surgir espontáneamente, tiene que surgir la comparación, la división, la dualidad. La dualidad no existe, no hay dualidad, es cuestión de percepción. El observador es lo observado. Cuando el observador, desde la percepción de la separación, observa, entonces ve al otro diferente de él, se compara, critica. En esa separación entonces surge el concepto del bien y del mal. Esto es bueno y esto es malo. Pero simplemente son cuestiones de percepción. Es lo mismo que decir el pensador. No hay un pensador individual de pensamientos. El pensador y el pensamiento es lo mismo. No hay división alguna. El pensamiento aparece espontáneamente. Ese pensamiento es el pensador también. Es lo mismo. Como dice otra escritura,
El buscador es lo buscado. Entonces, el observador es lo observado. El pensador es el pensamiento. El buscador es lo buscado. Es decir, no hay forma de encontrar división entre uno y lo otro. No hay dos. Si el pensamiento es el pensador, no hay dos cosas aparte, diferentes. Entonces, el universo es la expresión de lo absoluto. No hay errores. No hay errores en esa expresión de ninguna manera. Solo la percepción es la que va a juzgar si se percibe desde el punto de la separación. La separación tampoco existe, simplemente es percepción, no más. Se percibe así. Pero hay percepciones, hay una percepción que no ve dualidad. Entonces, en esta materia de la no dualidad, se necesita la madurez en la percepción. Imagínense, el pensamiento es el pensador, el observador es lo observado, el buscador es lo buscado. Es decir, solo hay una sola manifestación. Lo absoluto expresado. Eso es todo lo que resume este tema. Entonces, en unas escrituras, Nisargadatta en algunas partes y otras escrituras como el Dharmakaya expresan este tema de una manera que algunas percepciones no lo toman bien, lo ven mal, distorsionado. ¿Sí? Es decir, todavía hay conceptos como el mundo es malo, el mundo es malo. Todavía hay conceptos como que hay cosas profanas y cosas santas, que hay cosas divinas y cosas malvadas. Es lo mismo que decir Dios y el diablo, cosas que realmente no existen, nunca han existido. Porque, vuelvo y repito, el universo, que es conciencia universal, es la expresión de eso que usted es, lo absoluto, donde no hay ni bien ni mal. No hay esos conceptos. Entonces, Nisargadatta Maharaj, que es una expresión de lo absoluto, cuando él se sentaba a dar sus conferencias, lo hacía con un cigarro en la boca, un tabaco. Algunas percepciones juzgaban eso. ¿Cómo es posible que un maestro, diciendo que es conciencia, fuma? ¿Por qué se juzga así? Porque la percepción está juzgando desde la separación. No hay unidad en esa percepción. Entonces se cree que hay cosas profanas y cosas santas. Que no se contamine con el mundo, que el mundo es malo, que en el mundo hay maldad. Todavía creen en Dios y en el diablo, pero son simplemente percepciones que todavía no han madurado. Y esas percepciones que no han madurado, pues hay que dejarlas porque son percepciones, no son egos o no son yos individuales pensando así, porque no existe tal cosa, no hay pensador de pensamientos. ¿Sí? Simplemente son percepciones espontáneas. Entonces, el Dharmakaya
Nesargadatta y algunos maestros decían lo siguiente, escucha, no hay ninguna diferencia entre una persona, entre comillas, porque no hay persona, simplemente hay un instrumento por medio del cual la conciencia se expresa. ¿Sí? Entonces dice así el texto, no hay ninguna diferencia entre una persona que mata a miles de seres y a otra persona siendo religiosa o meditando en el vacío. No hay ninguna diferencia entre una persona religiosa que actúa o que hace muchas obras virtuosas, lleva a cabo muchas obras virtuosas. No hay diferencia a una persona que se la pasa meditando todo el día. No hay diferencia. No hay diferencia entre un psicópata a una persona religiosa. Si hay percepción ya madura, se comprende lo que se está diciendo. ¿Por qué no hay diferencia? Porque no existe ningún individuo ejecutando nada. No existe ningún individuo ejecutando nada. No hay yo hacedor, no lo hay. No lo hay. Hay acciones donde no hay ningún hacedor individual. Entonces la misma conciencia es la que se expresa, ejecuta los papeles, los personajes, todo. Lo hace todo. Y no solamente lo hace, Él es todo. Él es las acciones y el hacedor al mismo tiempo. No son dos. No hay división, no hay percepción de separación. Así como el observador es lo observado, es lo mismo. El hacedor son las acciones también. No existe esa diferencia. Entonces, desde la unidad, desde la no dualidad, se puede percibir esto. Y se puede demostrar que así es. Que todo el universo, que todo lo que hay, junto con todas sus acciones, personajes, absolutamente todo eso es la expresión de lo absoluto. Y que siendo la expresión, no son dos. No son dos. Usted sabe a quién me expreso cuando digo usted. A eso que sabe, eso que es infinito, eso que no tiene ni principio ni final, que es increado. Usted es eso. Y todo lo que se observa es usted mismo. Todo es lo mismo. El conflicto surge cuando creo que hay una separación entre el observador, que el observador no es ningún ser humano, que el observador no es ningún individuo, ninguna persona, que el observador es eso, que no tiene ojos, que no tiene oídos, y todo lo observa, y todo lo oye, y que eso que todo observa y todo oye es eso mismo. Namaste.